Seguimos aquí en Like a las 10 Así es. disfrutando de este martes nosotros, ¿eh? Sí, Tranquilos. está lindo el martes. Sí, está Me lindo. gusta, con está el lindo. matecito. Me gusta el martes. Me gusta también porque es momento de hablar de la política internacional, ¿no? Las cosas que están pasando en el mundo, increíble. Algunas las contamos recién en el segmento de noticias y otras merecen otro análisis. Así es. Bueno, lo principal, G7. ¿Qué es lo que está sucediendo allí? ¿Qué es lo que va a dejar esta cumbre? Para esto hablamos con Augusto Grilli Fox, que ya está del otro lado con nosotros. Augusto, bienvenido a Like a las 10 nuevamente. Muy buenos días, Paula. ¿Cómo estás, Emi? Muchas gracias por el contacto. En relación a lo que ha sido esta representación argentina por primera vez en forma integral a lo que es la cumbre del G7, han sido varias las bilaterales que se han generado. De hecho, ya el presidente argentino estuvo sentado con el primer ministro de la India en un encuentro que ha sido bastante interesante en el sentido de que se discutió muchas herramientas en materia cultural y alimenticia. La India hoy por hoy es el cuarto socio comercial argentino y justamente se han discutido cuestiones en relación a los desafíos que vienen. Recordamos por otro lado que el presidente argentino el día viernes estuvo también generando perspectiva en lo que es el foro BRICS, este foro que representa otras economías, y justamente planteaban los desafíos en materia energética. La India es miembro de ese foro y justamente profundizaban las perspectivas en este sentido. Por otro lado, también entender lo que representan los desafíos en relación al encuentro que se genera con Ursula von der Leyen, la referente del Parlamento Europeo, y también con la expectativa puesta en las otras bilaterales que se han anunciado que se van a seguir desarrollando en el transcurso del día en relación a lo que es la figura del primer ministro inglés Boris Johnson, el primer ministro italiano Draghi, y además ver si se generan encuentros concretos con otros países invitados como lo han sido Senegal y Sudáfrica, entre otros. Augusto, tal fue un capricho de la organización, pero viste que en la foto de familia Alberto Fernández quedó allí entre Boris Johnson y Joe Biden. Linda posición le tocó a la Argentina, al menos en la imagen nada más, ¿no? Totalmente, y de hecho, si uno tiene en cuenta las especulaciones que se generaron en relación a lo que podría llegar a ser poner el tema sobre la mesa, Malvinas, ¿no? Yo no soy muy optimista en el sentido de que puedan existir muchos avances, pero sí tener en cuenta justamente que se generen estos encuentros con la Argentina como par en lo que es el G7 y sentándose en una bilateral con Boris Johnson, que se haya accedido por parte de Inglaterra, cuando sabemos que Inglaterra históricamente ha sido bastante reticente. Entonces creo que ahí ya hay un salto muy importante. Y creo también que Alberto Fernández generó una intervención muy interesante con, podríamos decir, temperamento y protagonismo en la Cumbre de las Américas, pero que sin duda lo dejó bien parado como presidente de la CELAC en la región, y además pudo cerrar la bilateral que se va a llevar a cabo en julio con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, además del compromiso de estar presente en lo que va a ser el encuentro de la CELAC en diciembre de este año en Buenos Aires. Augusto, ¿y la Argentina puede llegar a capitalizar esta reunión, este encuentro del G7 y esta invitación en términos tal vez de modelos de negocios y económicos? Este encuentro con la India ha sido importante, pero ¿se puede traer mucho más, Alberto Fernández? Sin duda que, y de hecho creo yo que ahí está el principal desafío. Alberto Fernández había generado un viaje previo a lo que ha sido este encuentro del G7, donde estuvo con Manuel Macron, con el propio Olaf Scholz, y ahí fue invitado. La Argentina ha tratado de posicionarse como un proveedor alimentario y a nivel energético, y creo que justamente ese es el desafío de Argentina, tratando de sentar una cintura política que le permita intervenir en distintos foros y a la vez ser la referencia de la CELAC, que hoy representa a 32 países a nivel regional. Entonces justamente creo que ahí están los desafíos fundamentales, y ver justamente cuáles son las conclusiones en relación a si a la Argentina le va a permitir poder potenciar aún más estos vínculos en materia comercial. Muy bien, Augusto, damos vuelta a la página y nos ocupamos de la situación en Ecuador. Es una escalada de reclamos que por algunos momentos también tiene episodios muy violentos, con un estado de excepción para importantes provincias, y no parece haber una resolución pronta, ¿no? Exacto, la situación es bastante compleja, la situación del presidente Guillermo Lasso es bastante delicada, sobre todo teniendo en cuenta que se ha hecho un pedido de destitución por parte del Parlamento
47 eran los votos que necesitaban y 47 fueron los que lo acompañaron, que podríamos decir que son los opositores más firmes a Guillermo Lasso, representando a lo que es el espacio UNED, que estaba apadrinado por Rafael Correa. También tener en cuenta que necesitan 92 votos la oposición, que es mayoría, para poder lograr una destitución de los 137 miembros que tiene el Congreso. En paralelo, ¿qué es lo que trató de hacer Guillermo Lasso? Eliminó este estado de excepción que se da en estas 6 provincias y también ha reducido en 10 centavos el valor del combustible tanto en nafta como en gasoil. De todos modos, está lejos de los valores que había propuesto Leonardo Issa, referente de los sectores indígenas que se están manifestando en estas horas con una representación en las calles de alrededor de 14.000 personas. La situación es bastante compleja, delicada, porque el diálogo no se ha podido potenciar entre estos actores y la realidad es que el propio Guillermo Lasso, desde el sector del propio Guillermo Lasso, han manifestado que de continuar estas protestas que llevan más de 13 días, dentro de 48 horas podrían llegar a complicar la producción de crudo. Entonces es ahí donde la situación, más allá del propio marco político complejo que se le está dando a Guillermo Lasso en el Parlamento, se podría poner mucho más delicada si la situación del crudo se llega a sensibilizar, sobre todo en un país donde las formas de comunicación interna son muy delicadas y estos aumentos, estos incrementos en el combustible llegan en forma directa a los sectores trabajadores. Augusto, para colmo, Lasso y Ecuador tiene internacionalmente ahora nuevos vecinos o vecinos que pueden llegar a ser muy opositores de Lasso, ¿no? Desde el sur con Perú y también lo que ocurrió en Colombia. Y uno imagina que tal vez si, por ejemplo, Lula termina siendo el nuevo presidente de Brasil, Ecuador y Guillermo Lasso va a quedar allí como en una suerte de aislamiento en su política y su ideología política. Sin duda el mapa geopolítico a nivel regional se está reordenando, se está, digamos, dando un giro en relación a lo que se había dado a partir del 2015, en el cual claramente se ha posicionado, por ejemplo, una tendencia hacia la socialdemocracia, hacia la izquierda, que como vos lo aclarabas, en el sur de Ecuador vemos el caso de Perú con Pedro Castillo, en el norte con el reciente triunfo de Gustavo Petro y Francia Márquez, y lo que puede llegar a dar un potencial triunfo de Lula da Silva, que hoy las encuestas lo acompañan, para el 2 de octubre contra Jair Bolsonaro. A esto también hay que sumarle que si uno mira las principales economías regionales, podemos decir que están todas alineadas a una perspectiva socialdemócrata o de centroizquierda, progresista, teniendo en cuenta el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México, el gobierno de Gabriel Boric, el de Gustavo Petro ahora, la Argentina con Alberto Fernández, y a esto sumarle también gobiernos como el de Luis Arce en Bolivia, además de los nombrados en Perú y Colombia. Muy bien, Augusto. Habrá que ver qué pasa en Ecuador y muy atentos, por supuesto, a lo que va a ocurrir muy pronto allí en Brasil. Cerramos nuestro recorrido porque también ocurre con los migrantes en Europa y esta situación muy puntual que se registró allí en Marruecos, en esta ciudad española que está en el continente africano, en donde ya son más de 20 las víctimas fatales. Exacto, la situación es muy delicada, muy triste. Estamos hablando de que en una avalancha donde trataban de ingresar a esta ciudad, que es esta ciudad autónoma española en territorio africano, que es limítrofe con Marruecos, alrededor de 2.000 personas en una avalancha trataron de ingresar a España y por producto de este propio accidente, alrededor de 23 personas estarían muertas. Las organizaciones de derechos humanos hablan de alrededor de 37 muertos y más de 300 heridos. En lo inmediato también hay denuncias en relación al accionar del gobierno de Marruecos, en el sentido de que han planteado que hay agentes del Estado que estarían generando algunas fosas comunes para tratar de agilizar la situación y que no se lleven a cabo los peritajes. La situación es bastante delicada. De hecho, el propio Pedro Sánchez se manifestó sobre esto, habló de las mafias en Marruecos y en relación a lo que es jugar con las situaciones de las personas en estados bastante críticos. Entonces es ahí donde se espera que la comunidad internacional tome un rol un poco más protagónico en el sentido de políticas inmediatas en materia migratoria en zonas tan sensibles como lo que representa este límite de Marruecos con España, ¿no? La situación afecta a toda Europa. Hoy el episodio involucró esta ciudad española en continente africano, pero hay una situación que es muy delicada y que viven casi todos los países de Europa que tienen costas hacia el mar,
pero también los otros países que ya tienen la llegada de migrantes, ya sea desde África, pero también migrantes que llegan desde América. Exactamente, pero de hecho teniendo en cuenta lo que planteabas en relación a lo que es África, Oriente Medio, Asia, hay que tener muy en cuenta lo que pasa en relación a este bloqueo que está frenando la salida de las cosechas de Ucrania y también a las sanciones que está recibiendo Rusia en relación a lo que es la producción de fertilizantes. El impacto inmediato en el corto plazo que esto puede llegar a tener son hambrunas muy importantes y no quiero ser pesimista ni muy dramático, pero la realidad es que los efectos pueden llegar a ser calamitosos. Entonces es donde se espera mayor diálogo, mayor cooperación y justamente tratar de pensar en relación a que las consecuencias de las sanciones agotan primero las instancias de los pueblos con la intención y el objeto de asfixiar a sus gobiernos, pero esa instancia previa puede llegar a ser muy dolorosa en un contexto donde sin dudas los efectos colaterales de esta guerra entre Ucrania y Rusia están llegando a todos los sectores del globo, ¿no? Exactamente. Habrá que ver si se encuentra una solución o una salida. Augusto, muchísimas gracias por la información y por el análisis. Abrazo grande. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande, Paula, Emi, que estén muy bien. Gracias, Augusto. Grilly Fox con nosotros. Bueno, hablando de varios temas, el G7, los temas que van a prosperar, los temas que no tanto, y la situación con los migrantes, no solamente en Marruecos, sino en todo el mundo, que como decía Augusto, bueno, una situación bastante preocupante. Emi, nos vamos a ir a un breve corte, queda muchísimo aquí en Laica a las 10, los acompañamos hasta las 12 por el 30 de la TDA, ya volvemos.